La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿qué somos? ¿Luz o tinieblas? Sabemos que todos los temas de los que enseña la Biblia son muy actuales. Y si la leemos hoy, mañana o pasado, el día que sea, es como si estuviera escrita en tiempo presente porque es atemporal. Y el tema que vamos a estudiar hoy también lo es. Pero cuando hay negligencia para estudiar la palabra, no se entiende. Y tampoco se estudia porque es más fácil creer todo sin investigar. Pero cuando hay verdadero interés en aprender, se entendería lo importante que es estudiar y estar preparados para lo que se viene muy pronto. Infortunadamente a la mayoría no le interesa ni leer ni estudiarla. Por ello solo se conforma con lo que oye de otros y porque además se ha hecho una religión que lo consuela. Tiene sus textos favoritos y se ha creado su propia idea de Dios. Eso se ve mucho en personas que ya tienen una idea preconcebida de lo que es el Evangelio. Por ello el Señor Jesucristo escogió sus propios discípulos. Él no tomó ni de los maestros de la ley ni de los de Juan, porque sabía que ya tenían un adoctrinamiento previo y no iban a cambiar esas ideas por creencias. Así están muchos creyentes ahora. Son engañados por las trampas que Satanás utiliza para hacerles creer que son cristianos, aunque no obedezcan los mandatos de Dios. Es cierto que se reúnen con la iglesia, pero tienen la mente en el mundo, sumidos cada día más en la oscuridad y tolerando ideologías diabólicas que las élites quieren imponer, viendo y escuchando medios de comunicación al servicio de los poderosos o utilizando redes sociales cada vez más inmorales. Es decir, todo eso que pertenece a las tinieblas, todo eso que ocurre en la oscuridad, se va incrementando y siendo aceptado cada día más por la que se dice iglesia. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Recuerden que la Biblia está escrita para los hijos de Dios, está escrita para los cristianos que conforman la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Entonces, este pasaje de Timoteo también es para nosotros. Y ante todo esto, el cristiano radical, el cristiano verdadero, el comprometido, tiene un gran desafío. Y si no quiere ser influenciado por el mundo, debe resistirlo sin temor y sí con mucha valentía. Porque lo que está pasando no es privativo de nadie. La oscuridad, las tinieblas están inundando el mundo. Y como está afectando a toda la tierra, tristemente estamos comprobando la decadencia moral del ser humano. Isaías 9 del 1 al 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como leemos, en el tiempo de esa profecía había mucha angustia. Es lo mismo que vemos ahora. Esa angustia era por una razón, y la razón es la misma de nuestro tiempo, la oscuridad. Esta es una profecía que Dios dio a Isaías acerca del Mesías, por eso se le conoce como profecía mesiánica, porque habla de en ese entonces la futura venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, quien cuando anduvo en este mundo dijo: yo soy la luz del mundo. Recuerden que este es uno de los 7 yo soy de Jesús.
Aquí entendemos y comprobamos que, como afirma la física, la oscuridad no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. Por ello el mundo de hoy, al igual que el de antes de la venida de Cristo, anda en oscuridad porque le falta la luz, es decir, le falta Cristo. En la Biblia nada se escribió sin sentido. Todo tiene un propósito y una razón de ser, y todo lo que Jesucristo dijo y enseñó tenía que ver con demostrar que Él es el espíritu y razón de la profecía. Y lo que la profecía nos demuestra al decirnos que el pueblo sufría de angustia como resultado de estar en tinieblas es el carácter inmutable de Dios. Pero como vemos, se cumple en el preciso momento en que el pueblo de Israel estaba sumido en un oscurantismo religioso abrumador. Recuerden que cuando Cristo llegó, el pueblo estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Así que imagínense ustedes, ¿qué más tinieblas no podían estar? Y las tinieblas no solo eran en lo político y lo económico, tampoco tenían libertad. Lo que sí se les permitía era tener religión. Sin embargo, aunque tenían religión, no tenían relación con Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo decía tener una religión, pero no tenían ninguna relación con Jesús, no tenían la luz, estaban completamente en tinieblas. Eso es precisamente lo que pasa con quienes dicen estar en la iglesia sin estar. Ese era el pueblo que habitaba la tierra donde Isaías profetizó. Y es el mismo pueblo, aunque no las mismas personas del tiempo de Jesús, a quienes le llegó la gran luz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque esta palabra tiene una aplicación práctica aquí y ahora, por eso comenzó diciéndoles que la palabra siempre es actual, porque esa misma situación de tinieblas y angustia la podemos percibir a nuestro alrededor. Miren, nada más es cuestión de abrir los ojos espirituales y poner atención para darnos cuenta que el mundo es un caos. Ya se habla de próximas pandemias, de escasez de alimento, ideologías diabólicas que nos quieren imponer a fuerza. Y en lo político, gobiernos autoritarios que pretenden llevarnos al control absoluto a través de la esclavitud. En lo económico, ni hablar. La inflación por los cielos y los países cada vez más endeudados que quieren desaparecer el efectivo y empezar con otro tipo de monedas. En lo religioso, el ecumenismo como la religión mundial única. Y la moralidad, pues qué decir, si las personas parecen caer más y más profundo en la oscuridad. Pero eso no tiene por qué seguir así para el mundo. La promesa de Dios ya ha llegado. El Señor Jesucristo, la luz que resplandece sobre las tinieblas, está al alcance de quien lo quiera recibir. Pero eso será cuando se le busque de corazón. Salmos 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hay que dejar muy claro que cuando se busca a Dios y tomar en serio el compromiso de obediencia que se hace con Él al momento de recibirlo, se permanece en tinieblas. Porque cuando Dios llama y se recibe ese llamado, se está hablando de un compromiso serio. Como lo indica el texto, cuando habla de violencia se refiere, entre otras actitudes, al abuso en la desobediencia de sus leyes. Eclesiastés 5:5 nos dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Esto es que no se debe tomar a la ligera los compromisos hechos con Dios, porque Él no los toma a la ligera. Él sí se toma muy en serio absolutamente todo, y porque Él es serio, exige la misma seriedad. Bueno, ese nada más fue la introducción. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Pablo nos dice a los cristianos en Efesios 5:8 que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, andemos como hijos de luz.
Efesios es un libro de los más importantes del Nuevo Testamento. Y aquí podemos ver una de las enseñanzas más profundas que nos ofrece la Biblia. Este texto habla de la transformación que ocurre en nosotros cuando nos entregamos al Señor y la manera en que debemos reflejar esa luz en nuestra vida diaria. Lo primero que nos dice es que en otro tiempo éramos tinieblas, haciendo referencia a nuestra antigua manera de vivir, que cuando antes de conocer a Jesús vivíamos en completa oscuridad espiritual. En ese tiempo era fácil caer en pecado y alejarnos de la verdad. Sin embargo, todo eso cambió cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. De hecho, Pablo en repetidas ocasiones toca este mismo punto diciendo que los cristianos somos distintos a como éramos anteriormente porque ya Dios ha obrado en nosotros una transformación radical. Una transformación no de fachada, sino de corazón, haciendo un cambio que comienza desde adentro y se manifiesta hacia afuera. Sin embargo, ser cristiano no es tan simple, no es de la noche a la mañana. La salvación sí ocurre en el momento, ¿verdad?, que uno decide recibir a Cristo, ocurre la salvación. Pero ser cristiano no. Eso tiene que ser paulatinamente. Porque ser cristiano no es solamente tener un estilo de vida o dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras. No. Ser cristiano consiste en un cambio radical que solo puede ser obrado por el poder del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento que nos lleva a pasar de muerte a vida espiritual, de maldición a bendición y de las tinieblas a la luz. Así es como Pablo hace el contraste en lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora. Y dice, antes eran tinieblas. Y tinieblas en la Escritura se usa para referirse al hombre que vive sin Dios, alejado de su amor y con un corazón obstinado. Y nos dice que ahora que hemos creído en Cristo, pertenecemos a la luz, porque claro, ya hemos sido arrebatados de las garras del pecado, de las garras de Satanás, de las garras de la muerte. Y como hijos de Dios, debemos de empezar a vivir escribiendo una nueva historia en nuestras vidas. Más claro, ¿qué significa que andemos como hijos de luz? Bueno, pues que así como la luz se hace evidente en medio de las tinieblas, así de evidente debe de ser la imagen de Cristo en nuestro diario vivir, porque nosotros somos luz y la luz no necesita ser anunciada. Cuando hay luz, todos la vemos y el mundo debe percibir que somos distintos al resto de los hombres, porque en el pasado no solo estábamos rodeados de tinieblas, o sea, no solamente estábamos rodeados de pecado y de maldad, no. Lo que sucediera que las tinieblas, o sea, la concupiscencia, la inclinación al pecado, habitaban dentro de nosotros. Ahora nuestra identidad ya no es la de las tinieblas, ahora es la de la luz. Eso significa que al habernos reconciliado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron borrados y hemos podido reanudar con el Padre la comunión que antes estaba rota, porque ahora que vivimos en la luz, lo podemos manifestar. Para ello, Pablo nos da 3 características que debemos evidenciar como hijos de luz: la bondad, la justicia y la verdad. Él enseñó a los efesios y por ende a la iglesia acerca de lo que distingue a un hijo de Dios. Eso es que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por ello se tiene que hacer con un corazón sincero, empezando por la bondad. La bondad es la 6ª característica del fruto del Espíritu Santo, que evidentemente es contraria a la maldad. Y es precisamente la que delata a un cristiano que si verdaderamente es luz, no necesita ponerse una camiseta que diga soy cristiano.
Solo con ser bondadoso es suficiente. Solo con hacer bien a otro, sin importar el costo, basta. Luego tenemos la justicia. La justicia es un atributo de Dios y nosotros debemos mostrar que nosotros la debemos mostrar. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y porque los cristianos hemos sido hechos justos en Cristo Jesús, debemos vivir de manera honesta y justa. Eso es lo que el Señor nos pide ahora que estamos en la luz. Y las personas que hemos tenido un encuentro con Cristo, no debemos asociarnos con la injusticia, porque ya hemos abandonado el orgullo, el abuso, las ofensas, el chisme, la deshonestidad y muchas otras actitudes negativas que teníamos antes de venir a la luz. En cuanto a la verdad, que es el mismo Señor Jesucristo, la tenemos que reflejar siendo veraces para que el mundo vea la luz. Recuerden que nosotros estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es el Señor Jesucristo, quien es la verdad. Es verdad que la mentira puede contener algo de verdad. Lo vimos en el Edén. Pero la verdad nunca podrá contener nada de mentira. Es decir, en la verdad no existe la mentira porque la verdad es Cristo. Y la mentira es la esencia pura de Satanás. Es más, sus características más destacables son la mentira y el engaño. Por eso, cuando una persona miente, está siendo usada por el diablo. Y quienes vivimos en la luz debemos ser veraces, honestos, justos y puros. Estas características y atributos específicos en los cristianos evidencian claramente nuestra forma de ser, ya que la bondad tiene que ver con la ausencia de maldad en nosotros, la justicia con nuestra relación con Dios y la verdad con el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. El hecho de que como cristianos debemos ser luz establece un contraste natural con la oscuridad. Miren, la luz es una metáfora para la bondad, la justicia y la verdad. Por lo tanto, la oscuridad es todo lo opuesto. La oscuridad simboliza el mal, el pecado y la impiedad. Y si alguien se autonombra cristiano y no es luz, simplemente no tiene a Cristo. Y por ende, no conoce a Dios y mucho menos anda en la luz. Por ello, son muy importantes de estar en cada cristiano y no pueden ser producidas por la carne que solo produce obras pecaminosas. Tampoco se debe dar por sentado que el hecho de no faltar a la iglesia o leer la Biblia hace cristiana a la persona, porque se puede no faltar y aún así no ser cristiano. Además, los ateos y los impíos también pueden leer la Biblia, pero no obedecerla. ¿Por qué? Porque todo eso, como lo dije antes, se puede hacer en la carne y son las características del fruto del Espíritu Santo las que nos van a distinguir como cristianos. Es así como nos damos cuenta que quienes se asumen como cristianos y andar en la luz solo por tener ciertas actitudes, están engañados por el misterio de la iniquidad. Han caído en la trampa de Satanás que ha puesto a quienes, aunque se creen, no obedecen lo que Dios manda. Pero infortunadamente, a la mayoría no le interesa agarrar la Biblia y estudiarla. Y no lo sabe, porque además es posible que ni se los hayan enseñado antes. Y ese es un peligro para el creyente, que aunque se congrega, no está comprometido con Dios, y no porque siga viviendo en un mundo de oscuridad, sino porque la oscuridad y las tinieblas viven dentro de él. La oscuridad espiritual es el verdadero estado de una persona que vive apartada de Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por ello Pablo nos dice a los cristianos, en otro tiempo eran tinieblas, porque el creyente carece de luz, pero los cristianos no. Y las figuras de la luz y las tinieblas tienen significado tanto en lo moral
como en lo espiritual, y no se diga en lo intelectual. Por es que estar en tinieblas es estar en ignorancia, sumidos en el error y la falsedad, como muchos que confunden creyente con cristiano pensando que son lo mismo y solo porque no faltan a su congregación. Así que recordemos que nuestra identidad ya fue cambiada de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, debemos vivir vidas transformadas. Si la Biblia dice que ahora somos luz en el Señor, pues actuemos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza y caminemos en el plan de Dios, haciendo resplandecer su luz en nosotros y procurando cada día ser más como Cristo. Dios es el creador de la luz física, así como el dador de la luz espiritual por medio de la cual podemos ver la verdad, porque la luz expone lo que se oculta en la oscuridad. Andar en luz es conocer la bondad de Dios, entender su verdad y vivir en su justicia. Después de esto, cada quien sabe si anda en verdad, en la luz o en las tinieblas. Termina el estudio, empieza el servicio. Como hijos de Dios, reflejemos su luz en un mundo entenebrecido por el pecado. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas lo escuchen. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal y les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.